Esperemos que se conecten ya los demás compañeros y compañeras. Permítanme indicarles a los que se van conectando, como lo mencioné hace un momento. Espero que pongan todo su esfuerzo, toda su energía en esta última unidad. Sí, vamos a empezar la unidad 4 esta semana, las primeras clases. Ya Así está. que, ¿cómo están? Conózcanle a su compañera que está en España, vean, Bueno, todos los ay, pues dominicanos. es primera vez que me conecto. Te digo, voy a conectarme porque como siempre he querido conectarme y no he podido. Ah, ya, qué bueno. Muy bien, ahora va a ver que son bonitas las clases. Bueno, escúchale directo al profesor. Ya la clase grabada Ay, como que no es lo mismo. Bueno, vale, gracias. muy bien. Entonces, recuerden también ya empezar a realizar las actividades, Ojalá. ponerse al día en los pagos, porque les habían mandado un mensaje al grupo de que si no tienen pagado las mensualidades van a ser bloqueados de la plataforma. Así que eviten cualquiera de estos inconvenientes y terminen de la mejor manera esta unidad. ¿Ya? Muy bien, ahora sí les voy a proyectar la pantalla para empezar con nuestro tema. ¿Ya? Es un tema sencillo que que tal vez ya lo manejemos, lo hayamos visto, sí, hagamos hecho, pero no sabíamos los términos. Entonces vamos a ver, primero bienvenidos a nuestra clase, a nuestra primera clase de la unidad 4, ¿sí? Clase 4.1. El tema que vamos a ver es la estadística y las medidas de tendencia central. Recuerden que en la otra unidad estábamos viendo lo que es la probabilidad, igual algo respecto a los datos estadísticos, entonces vamos a continuar con eso y vamos a ver el objetivo de nuestra clase, ¿sí? Comprender los conceptos fundamentales de estadística, su importancia y sus aplicaciones. Vamos a ver en qué nomás se aplica la estadística, ¿ya? Vamos a saber también aplicar diferentes métodos de medidas y analizar los datos que podemos encontrar. ¿Con qué o cómo se realiza esto? Con la media aritmética, la mediana y la moda. En estos tres puntos vamos a enfatizar nuestro tema de hoy, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la definición, la importancia, en qué áreas nomás se utiliza la estadística y las medidas de tendencia central. Entonces vamos a ver la compañera Araceli que nos ayude con la lectura, por favor. ¿Se nos fue Araceli o está por ahí? Otra compañera o compañero que nos quiera colaborar con la lectura. ¿No? A Ya, ver, yo le leo, profesor. sí, siga, por favor. Ya, un momentito que tengo que checar aquí la pantalla porque si no lo veo completo. Ya, a ver. Ya. Un momentito, me espera, por favor. Ahí sí. ¿Qué es la estadística? La estadística es una parte de la matemática que se ocupa de los métodos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para hacer inferencias y obtener conclusiones válidas sobre la realidad y tomar decisiones basadas en tal análisis. Desde la antigüedad, los pueblos han recogido información sobre su población. Por ejemplo, los egipcios hacían censos de las personas y de los bienes inmuebles que permiten conocer la distribución de las propiedades para volver a restituirlos después de la inundación anual que provoca el río Nilo. En la Biblia hay referencias a censos del pueblo judío. Los griegos y los romanos hacían censos de personas de los pueblos de personas y propiedades. Ya, entonces miren, Gracias, desde profesor. mucho antes
ya se usaba los censos, ¿sí? Más que todo censos. Todavía no llegaban a determinar la palabra estadística como una parte, como dice aquí, de la materia o como una ciencia, digamos así, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve la estadística? Sí, como nos mencionaba hace un momento, recopilar datos, interpretar y describir esos datos, analizar tendencias y patrones, relacionar datos, tomar decisiones basadas en esos datos y predecir el futuro. Entonces, para recopilar datos, como veíamos ahí, puede ser una encuesta con la que nosotros podemos organizar y ver cómo recolectar los datos que sean fiables y relevantes, ¿sí? Lo más importante de lo que nosotros queramos determinar o queramos saber o al análisis que queramos llegar. Una vez que recopilamos, la estadística nos ayuda a describir y entender los datos, ¿sí? ¿A través de qué? Tenemos Hola, buenas noches. unas herramientas, buenas noches, que son la media, la moda y la mediana, ¿sí? O la desviación típica, en este caso, la mediana o desviación típica. En estos tres eh, métodos vamos nosotros a basarnos en esta clase, como les decía, y vamos a ver cómo se obtiene qué es la media, la moda y la mediana, ¿sí? Entonces, también nos permite identificar, entender el comportamiento de los datos, por ejemplo, como es el patrón. El ejemplo que nos decía acá del pueblo en Egipto que hacía un censo a las personas. Hacen un censo y determinan que tal persona tiene, digamos, 4 casas, 5 casas y luego hacen una distribución, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este video. Bueno, también que nos permite comparar tendencias y relacionarlas. Tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, uno de los objetivos principales de la estadística es que gracias a ella podemos tomar decisiones informadas basadas en datos y no en opiniones. Y los datos son más seguros. En este caso les voy a proyectar este video, ¿ya? Déjenme ver porque es muy importante que ustedes vean, como dice aquí, tomar decisiones basadas en datos. ¿Sí? Entonces, con este video cortito vamos a ver en qué nomás se utiliza la estadística, ¿ya? Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Grammarly's generative AI. ¿Qué es la estadística? Mira esta cantidad de datos. Hay nombres, edades, estaturas y tallas de zapatos. Si te pidieran organizar esta información para saber cuántas personas calzan lo mismo, ¿qué harías? La respuesta es fácil. Usar la estadística, una parte de las matemáticas que te enseña a recopilar, organizar y analizar datos para obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas cosas más. Por ejemplo, Netflix, la plataforma donde puedes ver películas y series, reúne datos de sus usuarios para saber qué contenido les gusta más. Así pueden decidir cuál será la película del momento o qué serie lanzarán el próximo mes. La estadística también se utiliza en investigaciones médicas para comprobar la eficacia de un medicamento, en la economía para saber cuáles productos son los más consumidos, en la educación para conocer cuántas personas están estudiando en tu país, en diferentes campos y situaciones en las que es necesario interpretar grandes cantidades de información. Esto es posible gracias al uso de métodos de recolección de datos y gráficos, que en este curso de estadística básica te explicaremos. ¿Ya? Vamos a continuar. Solamente esa partecita quería que ustedes sepan. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ha podido o tiene acceso a las redes sociales, ¿ya? No vamos a hablar de una plataforma como Netflix. Solamente vamos a basarnos, por ejemplo, en el YouTube. Si ustedes en el YouTube escuchan, qué sé yo, música, dentro de esta música escuchan salsa, siempre les va
va a haber una tendencia a que cuando ustedes ingresen a YouTube les va a aparecer música salsa, ¿verdad? Ahora, los que tenemos hijos pequeños, los niños se ponen a ver dibujos animados. ¿Y cuál es la tendencia? Que siempre en YouTube va a haber, lo primero que sale son dibujos animados. Entonces, todo esto pasa gracias a la estadística. Entonces, los patrones que tienen estas plataformas van calculando, van tomando sus datos y van dando un resultado, ¿sí? Y eso se muestra cuando nosotros podemos ver cualquiera de estas plataformas, ¿sí? Ahora, vamos a ver las medidas de tendencia central. Como les decía, la mediana, la media, la mediana y moda son parte de las medidas de tendencia central que usamos o que se usa en estadística para identificar cuáles son las tendencias en un conjunto de datos o hacia dónde se inclina o agrupa más la información, lo que les acababa de mostrar con el ejemplo del YouTube y también con lo de Netflix en el video, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera medida de tendencia, que es la mediana. Lea, por favor, otra persona, vamos, Mariana Benavides, por favor, ayúdenos con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. No tengo tan clara mi pantalla, pero esperemos leer un poquito bien. Medidas de tendencia central. Lo que pasa es que no le puedo leer bien la página. Perdón, Lo que dice que es es que al inicio de la lectura, ¿ya? sí, al inicio de la lectura las primeras letras no se reflejan en mi pantalla, entonces no la puedo leer completa. Ya, le aparece que es la media. Me aparece, por ejemplo, las primeras letras, solo tengo de las medidas al inicio de la lectura. No, primero no sé qué estará. Y Ya no luego hay las problema. letritas rojas me aparece solo la palabra medio. Bueno, Ah, perdón. Ajá, sí. otra persona que pueda, que sí esté observando toda la pantalla, o si es que alguien más tiene ese problema, me indica, por favor, para ver qué está ocurriendo. Medidas de tendencia central. La media, mediana y modas son partes de las medidas de tendencia central, MTC, usadas en estadística para identificar cuáles son las tendencias en un conjunto de datos o hacia donde se inclina o agrupa más la información. ¿Qué es la media? La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números entre la cantidad de ellos. Entre otras cosas, la media considera todas las puntuaciones, de modo que el numerador de la fórmula es la cantidad de valores. Por esa misma razón, cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra. Ya, miren, entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver también en otro. Nos dice que la Voy a media verlo aquí, Dayanita. es conocida como promedio, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros el promedio? ¿Cómo obtenemos un promedio de cuando tenemos varios datos, por ejemplo? Aquí tenemos una tabla de empleados con el número de ventas, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el promedio de venta de todos estos empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumar todos los valores, en este caso las ventas, ¿sí? Y vamos a dividir sobre el número total de empleados, en este caso serían 8, ¿sí? O también el número total de ventas, que serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces sumamos todos estos valores y dividimos para 8. El resultado nos da 64 sobre 8 y la respuesta es 8. También podemos hacer con un poco menos de números y en cuanto se refiere a las calificaciones. Miren, aquí tenemos 4 calificaciones. Por ejemplo, ustedes que están estudiando, ¿sí? Sacan en matemáticas 7, en sociales 6, en informática 8 y en naturales 5, ¿ya? Entonces dice, para saber la media, sumaremos las calificaciones
y dividiremos el resultado por el número de valores que tenemos. En este caso, como nos dice aquí, 4 calificaciones desde el número de valores o el número total de calificaciones. O también lo podemos contar. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, sumamos todas las calificaciones, las 4, y las dividimos para este valor, ¿ya? ¿Qué nos da? 6.5. Entonces, el promedio, digamos, vamos a suponer que este es la unidad 4, ¿ya? Que estas notas ustedes sacaron en la unidad 4. Entonces, el promedio con el que ustedes se van en este periodo, en esta unidad, es de 6.5 con estas notas, ¿sí? Entonces, recuerden, la media también se la conoce como promedio, ¿sí? Entonces, ahí no hay a dónde perderse. Sumamos todos los valores y dividimos para el número total de valores. Siga, por favor, otra persona con la lectura. Ayúdenos. No, ya no quieren participar. Otra vez Evelyn Corral, por favor, ayúdenos. ¿Qué es la mediana? La mediana es un conjunto en un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores. Es decir, que al ordenar los números de menor a mayor, este se encuentra justamente en medio, entre los que están por arriba. Ejemplo de mediana. Ya, yo les voy a Imaginemos decir que el hemos ejemplo. lanzado un dato 10 veces. Gracias, señorita. Muy bien. Imaginemos que hemos lanzado un dato 10 veces. Ya, miren. Aquí vamos a ver en lo que es la mediana, dos, ¿Sigo dos. leyendo? Sí. No, gracias. Yo voy a darle el ejemplo yo. Gracias. Aquí nos dice la mediana, dice, imaginemos que hemos lanzado un dado 10 veces y hemos obtenido los siguientes resultados, ordenados de menor a mayor, perdón, ¿sí? Puede estar primero, pueden estar en desorden. Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre primero ordenarlos de menor a mayor. ¿Ya? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, así sucesivamente. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a ir, Sumamos. no, aquí no vamos a sumar, a ver, 5.5. Ya, este ejemplo no es legible. Ya, a ver, vamos haciendo, ¿ya? Realizando el cálculo, dice, aplicando la fórmula de la mediana, tenemos que 10 más 1 dividido para 2, 11, pero 3. A ver, vamos a ponerlo, déjeme dibujar aquí. A ver, vamos a poner el 1, el 2, el 2, el 3, el 4. Perdonarán los números que estoy haciendo con el mouse. El 5, el 5, el 6 y el 6. ¿Ya? Sumando esto no nos va a dar esta respuesta. Vamos a ir tachando, ¿sí? Vamos a ir tachando desde los extremos. Miren, aquí, por eso les digo, perdónenme que esta imagen, este ejemplo está mal, ¿ya? Entonces dice que vamos a ordenar de menor a mayor. Este se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba y por abajo. Entonces vamos a tachar este primero y este de acá, ¿sí? Entonces vamos a ir tachando desde el lado izquierdo y del lado derecho, ¿ya? Tachamos este y tachamos este. Tachamos este y tachamos este. ¿Sí? Y así vamos tachando. Miren, entonces aquí tenemos el primer caso, ¿sí? Cuando son unos números pares, ¿sí? La cantidad de números son
pares. Siempre nos va a quedar dos números aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para ver el que queda en el centro? Vamos nosotros a sumar como está acá abajo, ¿sí? Acá en la parte de acá abajo. Esto sí es correcto. Entonces, vamos a sumar el 4 más el 5, ¿sí? Los que nos quedaron, que no pudimos tachar, porque siempre tiene que quedar un número solo, pero aquí como ya, si tachamos, ya no nos va a quedar ningún número. Entonces, como tenemos 2, dividimos para 2 y ahí sí nos da la mediana. ¿Ya? En otro ejemplo que les puse acá, les voy a explicar mejor y también les voy a dar el otro caso cuando los datos que tenemos son impares. ¿Sí? Siga por favor con la lectura, señorita Evelyn Corral o señora Evelyn Corral. ¿Qué es la moda? La moda es un valor que aparece más dentro de un conjunto. La moda no requiere valores numéricos y puede utilizarse con datos categóricos o discretos. Un conjunto de datos puede tener un modo, conocido como unimodal, o varios modos denominados bimodal o multimodal. Se llama amodal cuando en un Conglomerado. conglomerado no se repiten los valores. Ya, miren, entonces aquí hay un ejemplo de moda. Sí, dentro de los datos que tenemos, vamos a ver cuál es el número que se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 5, ¿verdad? Se repite dos veces, entonces ese es, o sea, tenemos un solo número que se repite dos veces, entonces por eso es que tenemos la moda. Cuando es bimodal, quiere decir que van a repetirse dos números, como en este caso, miren. El 3 se repite dos veces y también el 9. En este caso, el multimodal, cuando tenemos más de dos. ¿Sí? Miren, aquí tenemos estos números que se repiten. Y cuando es amodal, no tenemos ningún número que se repite. Entonces, para hacer un resumen sobre las medidas de tendencia central, la media es el promedio, ¿sí? ¿Cómo sacamos? Sumando todos los valores que tenemos y dividiendo para el número total de valores. La moda es el dato de mayor frecuencia, perdón, la mediana. La mediana es el dato central, el que está justo en la mitad. Ya les voy a indicar con otro ejemplo, como les decía. Y la moda es el dato de mayor frecuencia o el dato el que más se repite. ¿Sí? Miren, entonces aquí tenemos cómo nosotros tenemos que realizar. La media o el promedio, como les decía, vamos a sumar los términos y vamos a dividir para el número de términos. La mediana, miren, aquí tenemos el caso en lo que les decía. Cuando tenemos número de términos par y cuando tenemos el número de términos impar. Entonces, vamos tachando con este mismo. Vamos tachando desde los extremos. Bueno, aquí está en desorden, acá ya está ordenado de menor a mayor. Entonces, miren, vamos tachando, tachamos, 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 tachamos y tachamos. Entonces, miren, tenemos dos números en el centro que quedaron en la mitad. Entonces, a estos dos números los tenemos que sumar y dividir para 2. Esta es la mediana cuando el número de términos es par. En cambio, cuando el número de términos es impar, miren, tenemos aquí unos términos, ordenamos de mayor de menor a mayor, perdón, y vamos igual, tachando, tachando. Siempre tiene que ser uno de acá, uno de acá, uno de arriba, uno de abajo, uno de izquierda, uno de derecha, ¿ya? Miren, entonces tenemos 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Y ahí sí, nos quedó un solo término en el medio. Entonces, esa es la mediana. Aquí no hay que hacer nada más. Por eso siempre hay que tener en cuenta esta partecita. Cuando el número de términos sea par, aplicamos esta fórmula. Y cuando sea impar,
Ya nos queda automáticamente la mediana. Y la moda, como les decía, es el número que más se repite o que más aparece en unos dentro de estos términos. ¿Ok? Aquí también podríamos poner el 4 porque también se repite. Bueno, en este caso el que más se repite es el 2 porque aparece 3 veces. Pero si sería 2, ahí sería el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? ¿Entendido esta partecita? Creo que por el ejercicio de acá nos confundimos un poco, pero ya con esto quedó más claro, ¿verdad? Entonces vamos a realizar este ejercicio. ¿Ya? Vamos a encontrar la media aritmética de la mediana de estos dos, sí, la media aritmética de la mediana de estos dos y la moda de ¿sí? Por favor, si lo van haciendo así en la mente, bueno, el de la media aritmética no pueden hacer en la mente. Tienen que usar una calculadora, su teléfono, ¿ya? La mediana, primero tienen que, recuerden, sí, les voy a ayudar en esta partecita de aquí para que se vayan recordando lo que vimos. Primero siempre vamos a ordenar. Aquí no importa el orden, ¿sí? Aquí solamente vamos a sumar. Acá sí importa el orden. Entonces tenemos que ordenar de menor a mayor, ¿ya? Entonces yo les voy a ayudar ordenando. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 16. ¿Ya? 2. Y acá tenemos el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 6, el 6. Ya, entonces ahí sí, ya lo pueden hacer ustedes. El de acá está fácil. Aquí ya les ayudé acomodando de menor a mayor. Y el de acá, pues, tienen que utilizar su calculadora. ¿Ya? Los que, ya saben, los que participan, me van diciendo cuánto les queda y les voy anotando para cuando necesiten ustedes una nota. Yo les ayudo. Yo voy a hacer en el teléfono. Sí, voy a sumar.